Final de semana, final del mes, y vamos a hablar de lo más importante, un repaso analítico, lo más importante del periodo, con Fernando Lozada del Deutsche Bank, como ya es costumbre. Saludos, Fernando. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Como siempre, vamos a empezar con lo último. Hoy estábamos informando la cifra revisada de crecimiento del Producto Interno Bruto o de la economía de Estados Unidos. Ahora, en cualquier economía del mundo, una contracción de 6,2% para cualquier periodo de tiempo es una macro contracción. Pero yo te pediría que nos lo pusieras en contexto. ¿Qué significa 6,2% para la economía más grande del mundo? Significa una cifra abismal. Este es el peor número que ha tenido la economía real en Estados Unidos desde 1982. Y además nos estamos acercando a números recesivos que no se veían en forma tan constante y tan continua desde antes del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ahora podemos realmente hablar en el sentido de que esta recesión que estamos pasando es sin duda la peor desde la gran crisis de los años 30. Y yo creo que la pregunta es, cuando empezaron a darse la cifra no revisada, estábamos hablando aquí mismo contigo, esto fue a finales de enero, de que el primer trimestre del año iba a estar, o sea, este primer trimestre en el que estamos ahora, iba a estar incluso hasta peor. ¿Cómo viene pintando este trimestre? Nosotros seguimos pensando, desgraciadamente, que los números van a ser aún peores que los del último trimestre del año pasado. O sea, va a caer más de 6,2%. El número nuestra proyección actual está entre menos 6,5 y menos 7. No. Pero mira, yo no quiero dar un mensaje tremendista. No es francamente lo que necesitamos en este momento, pero si es que hay un riesgo en nuestro pronóstico, el riesgo está hacia la baja. Es decir, que el número podría ser aún peor que lo que nosotros creemos. Bueno, ahora, y vamos a hablar del resto del tiempo, o sea, ¿qué seguirá en el segundo trimestre? Tomando en cuenta que todavía incluso el propio Werner Bernanke dijo que él desearía, más bien dijo como que desearía que al final de este año todavía habremos haber tocado fondo, pero lo dijo como deseo. El problema gordo de que estos números se vean tan malos en este momento es que constantemente estamos moviendo la proyección del momento en el que la economía de Estados Unidos va a tocar fondo hacia adelante. Si hubiésemos tenido esta conversación hace 3 meses, hubiésemos estado diciendo que en algún momento durante el segundo trimestre del año 2009 o a mediados de año tocaríamos fondo y empezaríamos a ver una recuperación muy suave. Hoy en día, si tú miras lo que es el consenso del mercado, todo el mundo está hablando de el tercero o el cuarto trimestre de este año para que se llegue a tocar fondo. ¿Cuál es el problema que aparece del otro lado? La contracara de este pesimismo que va creciendo. Bueno, lo ves reflejado en el mercado accionario. Falta el impulso de crecimiento de la economía para empujar los precios de las acciones hacia arriba. Es decir, que mientras siga este pesimismo, uno debería ser bastante pesimista sobre las perspectivas de la bolsa. Y por otro lado, sigue deteriorándose las otras variables de la economía real, en particular el mercado de trabajo. Claro, ahora, a diciembre se cumplió un año de que la economía de Estados Unidos ha estado en recesión, o sea, ya llevamos 14 meses a este final de febrero, y con estos números que hemos estado hablando de 6,2% y hasta 7% para el primer trimestre del año. Pregunta, ¿qué es lo que te falta ver a ti o a ustedes para declarar esta como la peor recesión de la historia de Estados Unidos? No, todavía estamos muy lejos de lo que ocurrió en 1930. Fue una recesión mucho más prolongada y mucho más profunda. Por otro lado, no olvides que esta recesión nos está llegando en un momento en el que el patrimonio neto de los norteamericanos es muy superior al que existía en 1930. Es decir, hoy te puedes quedar sin trabajo, pero en promedio la gente es más rica que lo que era hace 70 u 80 años. Es decir, en promedio la gente tiene más ahorros, tiene más activos para sobrevivir. Todavía estamos muy lejos de aquella situación, pero ciertamente yo diría que nos estamos ubicando en un cómodo segundo puesto. Claro. Ahora, acabamos de dar la última cifra de desempleo a enero, la de febrero se da la próxima semana. ¿Qué es lo que esperas al respecto? El número que se anuncia el próximo viernes es el número, lo que se llama non-farm payrolls, es decir, cuántos nuevos puestos de trabajo o no se van creando.
Nosotros esperamos un número francamente muy pobre, que una pérdida de empleos que estaría entre 600 y 700.000 empleos. Eso es equivalente a un aumento en la tasa de desempleo abierto de alrededor de medio punto. Es decir, que ya estaríamos tocando el 8%. Lo peor de todo esto es que no solamente nos vamos hacia abajo, sino que la tendencia continúa. Los números del mes pasado seguramente van a ser revisados hacia abajo y todo parecería indicar que, dado que la recesión no termina por lo menos hasta el tercer trimestre del año próximo, nos vamos acercando peligrosamente a una tasa de desempleo que va a estar cerca del 10%. Fernando Lozada, del Deutsche Bank desde Nueva York, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita como siempre. Buen fin de semana, Fernando. Un placer, muchas gracias. Igualmente, vamos a hacer una pausa y al volver